Empezamos en el 2020, en realidad, en contexto de todo lo que fue el sistema de salud en ese momento que necesitó ayornarse a lo que estaba pasando y arrancaron todos con servicios de telemedicina. Debo decir que el municipio de Luján me sorprendió porque creo que fue uno de los primeros municipios que quisieron implementar esta modalidad. Yo me dedicaba en ese momento a hacer telemedicina, escribí el libro de telemedicina práctica como para decir, bueno, vamos a tratar de hacer esto un poquito más uniforme y para todo el país, sobre todo para los médicos, y me contactaron en el 2020, en ese momento de la Secretaría de Salud. Hablé con la Secretaría de Salud y después el intendente estuvo de acuerdo y arrancamos a hacer telemedicina en el 2020. Y justo nos tocó el segundo pico, porque no sé si recuerdan que en ese momento el COVID tuvo, digamos, la llegada, que fue el pico sin vacuna, y después un segundo pico que vino en el verano. Ahí ya estaba implementado el servicio de telemedicina con la difusión hecha. Yo trabajo en consonancia con el hospital y con los centros de salud. En ese momento pertenecíamos al hospital, ahora pertenecemos a los centros de salud, así que ese pico fue, te diría, no sé, de unas 200 llamadas por día, 200 controles por día, con unos números exorbitantes en contexto de la pandemia. Y no terminaba de ayornarse la gente a utilizar la aplicación, con lo cual se hacía mucha llamada telefónica. Después el pico de COVID pasó el COVID, llegó la vacuna. Te diría que sacando el dengue que nos tocó este último verano, fuera de lo que es pandemias, en donde necesitamos más personal, más horas, más tiempo, lo que sería el promedio anual, estamos haciendo aproximadamente entre 10 y 20 controles por día y cada vez más, y la gente, cuanto más ustedes nos ayudan y refuerzan con la información, la gente recuerda que tiene el servicio y entonces enseguida se nota porque se anotan y los que lo prueban lo vuelven a probar y nos vuelven a llamar, y tenemos muchos pacientes que hasta que ya nos conocemos desde hace 3 4 años que se atienden con nosotros, nosotras, porque en realidad somos mujeres, no por ninguna cuestión de género, pero bueno, casualmente las que atendemos somos todas mujeres. Doctora, ¿cómo es el proceso? Me descargo la aplicación, háganos el paso por paso para tenerlo en cuenta Sí. ya en el celular a mano. La aplicación se llama Telemedicina Luján, así de simple. La buscan en el Google Drive, donde están todas las apps, las aplicaciones, se la bajan, es muy pequeñita, no ocupa mucho lugar, y se registran. La primera vez tienen que registrarse con el DNI a mano, porque hay que sacarle una foto al DNI, porque al ser un documento legal, porque va a salir firma electrónica del médico con certificado, indicaciones, recetas, código QR, todo esto está sistematizado, es como si yo te diera un papel firmado de puño y letra con mi sello o el médico que esté atendiendo, esto se hace a través de la aplicación Yaman. Entonces se registran con el servicio de telemedicina Luján, se lo bajan al celular y se registran. Tienen que poner 2, 3 datos, la foto del DNI y ya está. Automáticamente aparece la opción programar telemedicina. Y es muy simple, es muy intuitivo. Eligen clínica médica o pediatría. Una vez que eligen clínica médica o pediatría, eligen el día y el horario. Los horarios se dan cada 15 minutos y ya queda tu turno disponible para que en ese horario estés atento porque se va a contactar. Ahí está, perfecto, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Esa es la aplicación. Y en ese horario el médico va a hacer la telellamada, la videoconsulta. Entonces la videoconsulta se hace desde la aplicación viéndonos cara a cara con el paciente. Muchos pacientes no terminan de estar ayornados, tal vez al uso de la telemedicina, no se conecta, no se olvida, no se les pasa el horario. No hay problema, nosotros siempre llamamos por teléfono. Y la llamada siempre esto es importantísimo que lo sepan todos los vecinos, la llamada siempre sale con número oculto. Y mayormente uno tiene la costumbre cuando sale un número oculto de no atender. Y bueno, esa es una limitación que todavía tenemos, así que nos tomamos a veces el atrevimiento y el trabajo de mandar un WhatsApp, avisar que está llamando el médico para que sepan que la llamada es del médico y bueno, y siempre terminamos conectándonos el 95% de las veces. Doctora, ¿y cuáles son los problemas o inconvenientes que a menudo se suelen topar? No sé, un tema de conectividad, un tema por ahí generacional. Imagino que a algún adulto mayor por ahí le cuesta un poco más que a alguien de 20, 30 años. ¿Con qué tienen que lidiar y qué tienen que resolver a diario?
Los inconvenientes tienen que ver, como vos bien lo estás diciendo, a veces es una cuestión generacional, la gente mayor no termina de estar tal vez muy cómoda con lo que es la tecnología, pero por eso te digo, llamamos por teléfono. Así que es un inconveniente que terminamos solventándolo. Y nosotros podemos escribir en la historia clínica a pesar de que el paciente no atienda, cosa que es muy bueno, porque en otras plataformas, si el paciente no atiende, no podemos hacer la consulta. En este caso, la verdad es que cuando lo diseñamos con la Secretaría de Salud, lo primero que pedí fue poder atender más allá de que el paciente se conecte o no, porque si el paciente no tiene wifi, no tiene buena señal, no se quedó sin batería, digo, poder hablar por teléfono y dejar la consulta. Así que ese es un inconveniente por ahí, ¿no? Lo que es la tecnología para algunas personas o que tengan o no un teléfono, eh, este, mm, por ahí un teléfono inteligente, pero eso se solventa. Y el segundo inconveniente es esto que te digo, por ahí a veces que sale número oculto, pero después la verdad es que es muy simple, es muy fácil. Nos encontramos mayormente con cuadros de gripe, alergias, gastroenteritis, sobre todo en los chicos. La pediatra esto me lo cuenta, que hay mucho cuadro de gastroenteritis, sobre todo en el verano. En la mujer se ve mucho infecciones urinarias a repetición, mucha enfermedad laboral, mucho dolor traumatológico. Esto es en conjunto con ART y medicina laboral. Nosotros somos un servicio de medicina de urgencias, pero no podemos hacer el seguimiento de patologías laborales, pero sí, por supuesto, la recomendación, mucha lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia. Bueno, a veces trabajos forzados nos llaman porque tienen algún que otro dolor. Y después pacientes que están ahí como, bueno, ya fidelizados, no nos conocemos personalmente, pero ya conocemos a muchos pacientes que sí tal vez tienen enfermedades crónicas y las controlamos, hipotiroidismos, pacientes con enfermedades autoinmunes, hipertensos, que en realidad, bueno, van al consultorio de su médico 1 o 2 veces al año y después el seguimiento este, por ahí más frecuente lo podemos hacer en telemedicina. Y muchas veces trabajamos inclusive en concordancia con el médico de cabecera, porque yo soy una fiel creyente de que entre colegas tenemos que escribirnos, así que solemos mandarles una nota cuando van a hacer la consulta presencial y nosotros ponemos al tanto al colega de dónde está parado el paciente, qué estamos haciendo, qué pasó en los últimos 6 meses, o si lo tenemos que mandar a la guardia, lo mandamos con una nota. Y es otra cosa llegar a una guardia con una nota de un médico donde por lo menos ya hubo una primera visita, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como que se le da otro contexto a la consulta presencial en el caso que tengan que ir a la guardia. Yo muchas veces pongo, estimado colega, evalué tal cosa, le solicito terminar de ver tal otra. Y ya estamos como alineados y no hay que empezar de cero, eso está bueno. Un paciente frecuente de la telemedicina, queda el registro como si fuese de la historia clínica de cada uno que ya, ¿sí? Sí, 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 porque cuando nosotros atendemos tenemos acceso al historial de atenciones. Bien. Y en el historial está todo por orden cronológico y título de motivo de consulta. Eso es algo que nos sirve mucho a nosotros cuando atendemos. Tenemos la historia clínica y muchas veces algunos pacientes nos piden historia completa porque empezaron con una prepaga nueva, una obra social, o cambiaron de médico de cabecera o tienen que hacerse una cirugía y nos tomamos el tiempo y sacamos el resumen, hacemos un copiar y pegar porque la historia clínica es del paciente. Esto es algo que desde hace unos años ya es ley. O sea, la historia clínica antes había que pedirla con un juez. Ahora la historia clínica es del paciente. Entonces, no la historia clínica literal porque a veces no sirve, es muy larga, muy repetitiva, pero sí esto de hacer un resumen ayuda mucho, sobre todo a que el colega no tenga que recabar tanta información y por otro lado, el paciente no tiene que ser el interlocutor. Yo no puedo pretender que la información médica, técnica, le llegue al colega a través del paciente. O sea, el paciente no tiene por qué saber cómo transmitirlo. Es muy técnica la información médica. Entonces, lo enviamos en una nota. Bien. Doctora, imagino que ha de ser un listado un tanto largo de circunstancias en las que se puede recurrir, y es recomendable recurrir a la telemedicina para no tener que trasladarse a algún centro de salud, o en algunos casos decir, no, ante determinados síntomas, determinadas cuestiones, hasta evitar la telemedicina y ganar tiempo yendo al lugar. ¿Qué podría contarnos al respecto para tener Mira, en hoy cuenta? en día no voy a hablar de Luján, voy a hablar de todos los servicios de telemedicina. Yo trabajo en 5 y vamos a hablar de atención
pública, gratuita y atención privada, obra social y prepaga. El 80% se resuelve, porque hay una especie de cuestionario al inicio donde ya se descartan los casos de emergencia. Digamos, si un paciente pone, no puedo respirar, me duele el pecho, tengo sangrado, automáticamente el algoritmo dice vaya a la guardia. Puede acceder al servicio de telemedicina, pero ya hay un triage importante. Con lo cual, las consultas que se hacen son códigos verdes. El código verde es una consulta que se puede hacer en el día, que no tiene una emergencia, que no hay un riesgo de vida. Eso es un código verde. Y los códigos verdes para los médicos con experiencia que tienen, yo en esto soy bastante estricta, médico con experiencia, más de 10 años de atender, se puede manejar perfectamente con un buen interrogatorio. Los médicos clínicos amamos el interrogatorio, el 80% del diagnóstico está en el interrogatorio. Y si aparte tenemos muchos años de atención, a veces no hace falta revisar. Y cuando hace falta, sobre todo en los cuadros abdominales, pero cuando hace falta revisar, bueno, ahí mandamos a la guardia, pero mayormente con un buen interrogatorio, una buena cámara, este, una buena historia, en 10 minutos tenemos el diagnóstico. Y siempre la posibilidad de que llamen al otro día, porque siempre uno deja pautas de alarma. O sea, si las cosas van como uno considera, las cosas salen bien, pero si eventualmente algo se desvía, el paciente puede volver a llamar al otro día. Pero se resuelve el 80% de los códigos verdes, sobre todo cuadros gripales, cuadros abdominales, diarreas, alergias. Eso es interrogatorio, pautas de alarma, historia clínica, ver evolución y a las 48 horas volvemos a hablar y la verdad es que mayormente no van a la guardia. Si tienen que ir a guardia, bueno, una lumbalgia que no cede, tiene que aplicarse una inyección intramuscular, un dolor abdominal importante, hay que revisarlo, hay que poner la mano, pero suelen resolverse, se evitan largas esperas en las guardias, conglomerados de personas todos juntos contagiándose, porque también es cierto que uno evita que estén todos en el mismo lugar. O si tienen que ir a la guardia, van con una evolución ya previa y el médico que lo atiende en guardia también se ahorra tiempo. Muchas veces los mandamos directamente al laboratorio del hospital, trabajamos con el laboratorio del hospital, ya nos conocen. Entonces, si me falta definir algo y lo defino con un laboratorio, lo mando al laboratorio, me vuelve a llamar al otro día, me muestra el laboratorio y se definió. Bien. Bien. Acá muestro en vivo. Estoy desde mi Play Store. Me la voy a instalar en vivo. Yo era uno de los tantos que no Tenés estaba que al tener día. el DNI, ¿lo tenés ahí? Ahí lo vamos a ir haciendo en vivo el proceso. Así lo tienen lo van aprendiendo junto a mí. Ya tengo mi documento preparado, así que Bien. mientras seguimos charlando con la doctora, la vamos a ir instalando esta app que realmente funciona muy bien y es un elemento muy pero muy útil. Doctora, si yo tengo una enfermedad determinada que me suele requerir mensualmente determinada medicación, ¿se pueden resolver las recetas ahí con la Por telemedicina supuesto, directamente? siempre y cuando nosotros estemos al tanto de qué enfermedad tenés. Si no te seguimos nosotros, si tenés tu médico de cabecera que te hace el seguimiento, lo único que pedimos es que el médico de cabecera haga una vez un papelito que diga paciente con tal patología crónica, bajo tratamiento con tal medicación en forma crónica, válido 1 año. Con eso lo muestran, le sacan una foto, lo escanean o nosotros lo vemos, no tenemos ningún problema en hacer la receta. No somos una expendedora de recetas, porque muchas veces pasa esto, no, necesito la receta para... No, las recetas son una orden médica, una indicación, una medicación que tienen un porqué y un diagnóstico. Entonces, un paciente que llama y dice, necesito tal medicación porque soy asmático, una vez lo hacemos, pero no todo el año, porque necesitamos que alguien nos diga verdaderamente su médico de cabecera si tiene asma, si está bien medicado, porque si no lo que pasa es que se cronifica esto de porque la receta es fácil y los pacientes después no se controlan más. Entonces lo que queremos es que se controlen, las medicaciones a veces se ajustan, pero con la orden del médico de cabecera no hay ningún problema. Ningún problema, salvo psicotrópicos o medicamentos que van por duplicado, ¿no es cierto? Todo lo que es medicación psiquiátrica, anticonvulsivante, eso no corresponde, no sería responsable que hiciéramos la receta, pero la medicación crónica de un paciente hipertenso, diabético, dislipémico, hipotiroideo, alérgico, celíaco, eso no hay problema.
Las Hay recetas una... aparte ahora son todas electrónicas, ¿viste? Salió la nueva ley de que Sí. todo tiene que ser electrónico con código QR o código de barras, con lo cual también ¿Y estamos eso qué? ayornados a eso. ¿Qué significa, doctora, eso? Porque es muy nuevo, es una resolución flamante esta de receta electrónica exclusivamente. ¿Qué significa Sí, en porque términos la receta, prácticos? sí, en ¿Es términos bueno? prácticos, y yo creo que sí, porque en realidad es mucho más fácil de controlar que no haya, porque a mí me han robado 2 sellos en 25 años que tengo de médica, con esto te digo todo. O sea, me los robaron y yo los denuncié, pero alguien los tiene. Entonces, la receta electrónica que va con código QR o código de barras es una única receta que se escanea, se utiliza, se compra la medicación y queda anulada, no se vuelve a usar nunca más. Por eso no va más la foto. Porque, ¿qué pasa? Con la foto, perdón, me sonó el teléfono. Con la foto se mandaba la foto a la farmacia y esa misma foto se mandaba una vez, otra vez, otra vez, otra vez, por ahí a 3 farmacias y ahí, bueno, fue como un descontrol. Ahora el farmacéutico recibe en el WhatsApp de la farmacia o en el email de la farmacia la receta electrónica del paciente. Escanea el código QR y automáticamente esa receta se hace. Se vende una vez el producto y se terminó. No se puede adulterar. Tiene mucho más control. Es más fácil de adulterar por ahí una receta a mano, por esto que te digo, porque los sellos aparte tampoco hay mucho control. Cualquiera va y se hace un sello. La verdad es esa. Entonces, genera mucho más control de la venta, de la estadística. Para la farmacia es mucho más fácil. La letra de los médicos, viste, que a veces no se Son entiende. bravas. Sí. Así que eso también ayuda a que el paciente entienda lo que el médico le receta. Y aparte de receta electrónica, no tiene lugar a equivocación. Que la verdad también pasa eso. A veces justo el médico me hizo la receta y se olvidó de poner el número, la fecha, el tratamiento prolongado. Con la electrónica casi no queda espacio para la confusión, porque están diseñadas de manera tal que no tenemos más opción que hacerlas bien. Entonces ayuda mucho tanto al médico, al paciente y a la farmacia. Ahí estamos viendo, doctora, un instructivo que sacamos de la página para que se vayan descargando la aplicación, cómo registrarse. Yo lo estoy haciendo en vivo, así que van a Bueno, sumar bien. a su base de datos un nuevo vecino. Si te Hablando de pediste base de uno para datos, hoy, te atiendo yo, porque hoy estoy yo. no, esperemos que no haga falta. Esperemos No, que no haga esperemos que no falta. haga falta. Hablando de base de datos, ¿tienen un número de cantidad de vecinos que actualmente estén en el sistema? Y tenemos más de 2000. Sí. Acá te digo ya el número exacto no lo tengo, se lo pasé la otra vez a alguien que me hizo una nota exactamente cuántos fueron, pero más de 2000. Ujú. Porque pensá que, digamos, tenemos más de 2000 pacientes anotados desde el 2020, pero consultas son muchas más, porque cada paciente también hace más de una consulta. O sea, tenemos un promedio, el paciente que conoce la aplicación la usa 3 veces por año. El tema es que la conozcan y una vez que la conocieron, la instalaron, hicieron la primera consulta, perdón, hicieron la primera consulta, después ya la usan más de una vez al año. O mismo lo que nos pasa a veces es que los papás llaman con su usuario para hacer una consulta por su hijito. Bueno, ahí tienen que registrar al hijito. No hay manera, digamos, porque nosotros escribimos en la historia clínica del papá, pero en realidad es el hijito y cada uno tiene que tener su historia clínica. Aparte, esto es importante, igual se arregla en el momento, yo les digo, mira, te pongo con la pediatra, te llama la pediatra y después la pediatra ingresa los datos del niño. Eso no es un problema, porque aparte nosotras, las médicas, entre nosotras nos hablamos permanentemente, te paso tal paciente, pásame tal otro, pero los conocemos. Pero pero los chicos tienen que tener su registro con su foto del DNI. ¿Por qué? Porque es así. Cuando nos aparece a nosotros el listado de pacientes que están esperando, nos aparece adulto y a los pediátricos que tienen menos de 14 años aparece pediátrico. Le aparece a la pediatra con un osito, que es la característica del pediátrico. Entonces, si cada cual se registra con su edad, a los chicos los atiende la pediatra y a los adultos los atendemos los médicos clínicos. En cambio, si el papá anota al nene con los datos del papá, lo voy a llamar yo, después voy a tener que llamar a la pediatra, que llame a la pediatra, como que se genera una complicación ahí de pérdida de tiempo, que no pasa nada, se resuelve enseguida, pero bueno, cuando hay mucha gente es una pérdida de tiempo. Entonces, si cada uno se registra con sus datos, con su DNI, con su edad,
A los pediátricos los atiende la doctora Fernández y a los adultos los atendemos entre la doctora Rapetti, Ligambe y yo, que somos las 3 clínicas. Sí, a ver, obviamente que está muy buena la aclaración, pero que el vecino lo tome como lo que es una herramienta de salud, es como ir a la guardia, es como ir al hospital, digo, cada uno con su documento, cada uno con su registro, para evitar esta pérdida de tiempo, para que todo sea más fluido y que realmente sea una herramienta que esté ahí, al alcance de la mano, literal, para como decía Ale en su momento, evitar los viajes, evitar la pérdida de tiempo. Que el 80% de las cuestiones se resuelvan a través de la telemedicina, habla de un promedio enorme, que te evita moverte, compartir espacio con personas que te pueden contagiar lo que tengan y demás. Sí, sí, es un montón, la verdad que sí. Y el 80%, por lo menos es la estadística que tengo de Luján. Por ahí hay otras prestaciones en medicina privada que aparte al tener nucleado todo online, porque siempre lo que es el servicio público por ahí como que llega un tiempito después a tener todo nucleado por unas cuestiones burocráticas, en el sector privado te diría que el 90% se resuelve. Y los que atendemos somos los mismos en todos lados. Esto es importante saberlo. Los médicos que atendemos somos los mismos en todos lados. O sea, no hay médicos mejores o médicos peores si es público o si es privado. O si es una prepaga muy cara o menos. Y si los hay, no tiene que ver con... Claro, si los hay no tiene que ver con que el servicio sea público o privado. De hecho, la mayoría trabajamos en ambos lados. La mayoría, no sé si todos. Yo tuve épocas que solo hice privado y tuve épocas que solo hice público. Hoy estoy haciendo las dos cosas y la verdad que uno es el mismo en todos lados. Y la verdad que los recursos son, te diría, casi iguales en todos lados. Lo que cambia es el paciente, digamos, por ahí, pero no tanto el servicio. Yo estoy acá con mi credencial en vivo, haciendo todo el registro en vivo. Te piden obviamente el número de afiliados, si tenés cobertura y demás. Es todo un sistema como el que te hacían manualmente en la guardia en su momento. Bueno, ahora es con el celu y ya te registrás una vez y listo. Y es importante que si tienen perdón, una cosita chiquita, es importante que si tienen cobertura médica de obra social o de prepaga, lo coloquen, porque la receta sale con ese número y si tienen descuento se lo hacen. Sí, claro. Bien. Sí, obviamente, ¿no? Si te registrás, si tenés cobertura y no la ponés, y bueno, vale, media pila, porque eso ayuda también cuando vas al hospital a atenderte. Digo, tenés que decir que tenés cobertura, que eso también colabora al sistema de salud público de nuestra ciudad, está claro. Siempre. Bueno, doctora, muchas gracias por el tiempo, por sacarnos las dudas y reiteramos, a descargarse la app Telemedicina Luján en cualquier tienda de celu. En cualquier tienda de celu. Telemedicina Luján, así de fácil, es muy simple, los colores son simples, la aplicación no ocupa mucho lugar. Tenemos lugar para atender hasta 30 adultos por día y 15 pediátricos por día. No estamos las 24 horas, estamos de 12 a 18, que es el horario que más cuesta la atención en el hospital, porque básicamente uno se levanta, desayuna, se siente mal y después del mediodía va al hospital. Entonces es la franja horaria que más demanda tiene. Y como son códigos verdes, no hay riesgo de vida, en realidad el paciente puede esperar 2, 3 horas, se lo llama y se resuelve. De 12 a 18, entonces. El horario de 12 de a 18 horas, exactamente. Perfecto. Y pediatría tiene unos horarios distintos ahí, por ahí, de 1 a 4, pero está todo en la aplicación. De lunes a viernes, los días hábiles, sin problema.